El misterio de sacar el poder de tu debilidad. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva masterclass. Hoy vamos a ayudar a quitar un gran velo de nuestros ojos. Se va a rasgar un gran velo que nos impide ver claramente. Y para ello vamos a hablar de dos cosas muy importantes. Y como no me quiero enrollar, vamos a ello directamente. Y la primera cosa es: ¿por qué ese tipo de enseñanza, de teoría, a la que se le está llamando positivismo, pensamiento positivo, tal y como se está enseñando y planteando, no funciona para manifestar como muchos creen? De hecho, yo lo llamaría pseudopositivismo o positivismo superficial. Y la otra cosa de la que vamos a hablar, que está íntimamente relacionada, es del gran misterio del poder que surge de tu debilidad, que nace de tu vulnerabilidad, que nace del ser consciente de tus debilidades y vulnerabilidades. Y para explicar esto os voy a dar ejemplos, vamos a hablar de otras pseudodoctrinas que nos han impedido manifestar también, para relacionarlo. Y vamos a ocupar varios episodios porque verdaderamente es una enseñanza muy profunda, muy poderosa, que te va a ayudar a ser libre y que te va a ayudar sobre todo a sacar una energía de ti que tú no sabías que tenías y que la vas a poder utilizar a partir de ahora para lo que tú quieres, para enfocarte en lo que tú estás persiguiendo en tu vida, en evolucionar, en crecer, en ser cada vez esa persona que tú quieres ser. Y que a lo mejor no sabes ni quién quieres ser aún, pero lo irás descubriendo. Así que, allá vamos. El positivismo se está explicando como si fuera la herramienta que te va a permitir lograr lo que tú quieres, manifestar la realidad que tú quieres. Y se mezcla con la ley de la asunción y se mezcla con la ley de la atracción, adulterándolas, haciéndote pensar que eso es lo que te da a ti el resultado que tú quieres, el ser positivo. Pero no es así. Tu poder interno no depende de si eres positivo o negativo. Ya lo dije en otro vídeo. En realidad he hablado de estas dos cosas en varios vídeos, un poco por encima, pero en estas entregas que vamos a tener hoy, que probablemente esto ocupe más de un episodio porque es largo y quiero explicarlo bien, vamos a aclarar este punto. El positivismo, que se habla sobre ello en muchos ámbitos de los que todos sabemos y conocemos, se está explicando como manera para manifestar la realidad que tú quieres, pero no es así. Tu poder interno no depende de si eres positivo o negativo. Y lo decimos muchas veces en el canal, no depende de la dualidad. Vivimos en un mundo dual, bueno, malo, feo, bonito, pero todo eso no existe en los planos superiores del universo. Eso existe solo en los planos inferiores, que es en los que vivimos aquí, en el 3D. El 3D, hoy preguntaba a una persona en el canal que no sabía lo que queríamos decir cuando hablamos del 3D. Gracias por preguntarlo, porque a veces no nos damos cuenta que hay personas nuevas que no saben de lo que estamos hablando. El 3D significa este mundo en el que vivimos, de 3 dimensiones. Eso es el 3D, la realidad en la que habitamos aquí, que no significa que sea la realidad real, sino que es la que nosotros pensamos que es real. Ahora, después de esto, quizá he liado más a esta persona, pero bueno, básicamente el 3D es el mundo en el que vivimos aquí, pero en este canal creemos, ¿verdad? Y sabemos, no es que lo creamos ciegamente, porque sabemos que la fe no es ciega, en este canal no dejamos de experimentar día tras día que la consciencia, lo que hay dentro de nosotros, lo que creemos en nuestro interior, como decía Neville Goddard y decimos muchos otros, la consciencia es la única realidad. Y lo que tenemos en la consciencia es lo que se proyecta fuera. ¿Y qué es fuera? Fuera es este 3D en el que estamos, las 3 dimensiones. Lo que nosotros pensamos dentro de nosotros finalmente se acaba manifestando fuera de nosotros. Tardará más o menos, podrá ser instantáneo, depende de muchos factores. El que quiera saber más de esto, le animo a que vaya a la lista que tengo en el canal que se llama Resolviendo dudas de la ley de la asunción, porque ahí me dediqué
durante el año 2021 mucho tiempo a subir episodios y vídeos que resuelven las típicas dudas de cuando uno empieza con esto. Lo digo porque últimamente también me encuentro muchas preguntas al respecto de cosas más básicas sobre esta ley, cosa que es normal porque se están suscribiendo nuevas personas y me alegro muchísimo, estoy muy contenta porque cuantas más personas empecemos a conocer todo esto, antes se elevará el nivel de conciencia del planeta y mejorará este mundo, porque la verdad que este mundo ahora mismo está bastante oscuro, pero no tenemos que tener ningún temor. Hay un dicho que a mí me encanta que dice: nunca es más oscura la noche que cuando amanece, y no tenemos nunca que perder la fe. A veces en la mayor oscuridad es donde nace la vida y la luz. Fijaos, las plantas, las semillas están ahí en la oscuridad de la tierra, parece todo oscuro y tenebroso, y de repente de ahí sale una maravillosa nueva vida, ¿verdad? Y lo mismo con un bebé que nace. Es decir, a veces tenemos miedo a esa oscuridad que estamos viendo, que no entendemos, a esas cosas que están pasando, pero no tenemos que rendirnos nunca, ni dejar de tener esperanza y fe de que nosotros estamos creando la realidad. Y cuantas más personas tengamos fe y creamos que podemos cambiar el mundo, y cambiando nuestras propias vidas primero, más cambiará el mundo, os lo aseguro. Así que bueno, dicha esta introducción, vuelvo al tema. Vamos a hablar de 2 puntos súper importantes. El tema del positivismo, que no solamente no funciona para manifestar, sino que está siendo una losa encima de muchas personas, y si tú te estás confundiendo con este punto, te aseguro que con este vídeo vas a salir liberado, porque hay muchas personas que se creen que tienen que estar todo el día positivas para manifestar lo que quieren, y en el momento en que un día no están positivas ya se sienten culpables y dicen: ay, ya no lo voy a conseguir, bla bla bla, y me va a ir mal, ¿vale? Esto lo estoy viendo constantemente. Es una doctrina, o sea, es una enseñanza totalmente encorsetante, limitante, una creencia limitante, ¿vale? El positivismo se ha metido en la ley de la asunción, se ha metido en la ley de la atracción, está por ahí, es como una adulteración de las cosas, es como cuando se adultera una sustancia con algo que no funciona, entonces deja de funcionar. Y luego vamos a hablar de lo que digo, el grandísimo y maravilloso misterio del poder que viene de tu debilidad. Y esto os va a quitar una gran venda de los ojos a muchos, pero esto abarca muchísimo. Lo que pasa que voy a intentar resumirlo lo más que pueda y dar ejemplos, porque sé que no es fácil, pero de verdad creo que ya estamos todos en un nivel de comprensión que podemos meternos en este tema más de lleno y nos va a ayudar. Así que, como digo, a veces cuando empezamos a adentrarnos más y más en este camino del despertar de la consciencia, podemos confundirnos con algunos conceptos sobre el despertar, sobre la expansión de la consciencia, sobre nuestro vivir una experiencia cada vez más consciente, más metafísica, más cuántica, y podemos confundir esto con lo que siempre nos han enseñado las religiones tradicionales dogmáticas, que nos han dicho lo que significa. Ellos han hecho definiciones a su juicio, a su forma de pensar, que es una forma de pensar encorsetante y limitante. Han definido lo espiritual, lo místico, lo trascendente, con definiciones que te impiden ser libre y con definiciones que no son verdaderas de lo que es todo lo espiritual, de lo que es la consciencia. Y bueno, yo estoy haciendo estos vídeos, como ya sabéis, porque creo que cuanto más consciente eres, más poder tienes. Y cuanto menos consciente eres de lo que hay a tu alrededor y dentro de ti, no solo tienes menos poder, sino que encima cada vez vas más en picado hacia un lugar donde tú no quieres ir. Cuando no somos conscientes y no estamos despiertos y no observamos lo que pasa y no estamos en el momento presente, es cuando más cosas que no queremos nos suceden. Accidentes, errores que cometemos. Eso es lo que la Biblia llama pecado, que no es algo malo en sí. El pecado no significa hacer el mal, ni significa desobedecer a nadie, porque no hay a nadie a quien obedecer, ¿vale? Porque todos somos dioses, todos somos uno. Dios no existe como un ente externo que está ahí juzgándote. Esto es una gran mentira, lo vamos a hablar ahora, un poco así de refilón, porque lo he dicho muchas veces ya, sino que aquí no hay ningún juez que te juzgue de nada. El universo no es un juez, nosotros estamos aquí experimentando y aprendiendo, es lo único, no hay nada que
va a ser juzgado ni nada por el estilo. Simplemente estamos evolucionando todos juntos, cada uno a su paso, y todos acabaremos juntos en el mismo lugar, evolucionando, creciendo y siendo cada vez más, formando lo que es el todo, creando la totalidad de las posibilidades, experimentándola. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, ¿el pecado qué es? La palabra pecado significa fallar en el objetivo, errar al blanco, no lograr lo que tú quieres, no conseguir hacer las cosas como tú querías y que te vaya como tú quieres. No tiene nada que ver con un juicio, ni con un juzgado, ni con un juez, ni con un abogado, ni con un fiscal, ni con un castigo, ni con una pena de cárcel, ni con una salvación. Si no lo haces, no. Significa que cuanto más consciente eres, menos te vas a equivocar en las cosas que hagas en tu vida, punto. Menos vas a errar. Errar en sí tampoco es malo, ni bueno. Significa que cuando uno se equivoca con algo, le va a servir, si es una persona que decide ser sabia y aprender de sus errores, le va a servir para aprender, ¿verdad? Yo, amigos, aprendo constantemente de los errores que cometo bastantes cada día, porque no sabemos todo, no tenemos conciencia de todo y no podemos estar en todo momento conscientes. Y la conciencia te evita errores. Tampoco hay que estar obsesionado, hay que ir paso a paso, pero intentar estar consciente, recordártelo cada día, lo hemos dicho. Tenemos un reto de 12 días que lo puedes repetir cuando tú quieras, que está en el canal, hay 3 vídeos que hablan de ello y luego algunos shorts para animar, que hablan de lo importante de ser consciente y de observarte. Lo puedes ver, buscar, está en las listas del canal. Y bueno, volvemos a lo que estábamos diciendo. Estábamos diciendo que cuanto más estamos en este mundo de la conciencia, muchas veces nos empezamos a confundir y nos vienen como muchas teorías de diferentes sitios, muchas informaciones, y muchas veces esas informaciones lo que producen es más confusión que otra cosa. Entonces es importante aclararnos, experimentar las cosas que oímos y no creernos todo lo que nos dice cualquiera simplemente porque lo dice fulanito o menganito que tiene no sé cuántos seguidores. Porque yo diga aquí algo no significa que sea cierto. Y no te digo que te lo creas, ponte tú a observar y a experimentar en tu vida a ver si te funciona. Porque realmente eso es lo único que importa, que tú lo creas cuando lo pruebes. Y para probarlo es verdad que tienes que tener cierta fe, decir voy a probar, porque si otros lo dicen que funciona, por algo será. Si esto me ayuda, si esto me libera, si esto me hace sentir mejor, está claro que es algo bueno. A mí me hace muchísima gracia cuando la gente dice, te predica religiones, doctrinas que lo único que hacen es hacer sentir a la gente culpable y que vivan en vidas miserables al final, y te están diciendo que esta es la verdad de Dios, que te hace libre, bla, 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 y cada vez eres menos libre, cada vez te tienen más controlado, cada vez te tienen más fiscalizado, te dicen qué tienes que hacer con tu vida, con tu dinero, con tu sexualidad. ¿Eso es libertad? Pregúntatelo, ¿eso te hace sentir mejor? Jesús, el Maestro, dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Te hace libre esto que estás experimentando o que te están diciendo o enseñando? Plantéatelo, porque si lo que te hace es menos libre y cada vez estás más lleno de culpas y de miedo, está claro que no está haciéndote libre. ¿Y qué decía también la Biblia? Porque nosotros la Biblia la usamos no como una herramienta religiosa, sino que es simbólica, psicológica. La usamos para aprender de esas enseñanzas que no son en ningún momento literales, sino que son secretos, técnicas, trucos, claves para que tú conozcas cómo funciona tu psique interna, cómo funciona la conciencia y por lo tanto el universo, porque la conciencia y el universo son lo mismo, están dentro de ti, fuera de ti, alrededor de ti, están en todo. Tú eres el yo soy. La consciencia está dentro de ti y lo que tú pienses, creas, sientas, se va a manifestar fuera de ti. Todo lo que pone en la Biblia es psicológico, simbólico y simplemente está contándonos modelos que tenemos en la mente, creencias limitantes, no limitantes, de todo tipo, secretos que puedes utilizar para fluir con las leyes del universo y que te vaya bien y para apartarte de las que no te van bien, de las ideas que te están alejando de lo que te libera. Entonces, lo que decía, la verdad te hará libre. Si lo que estás experimentando en tu vida, donde sea que estés, no te está haciendo libre, plantéate, porque a lo mejor no lo estás aplicando bien o no te lo están enseñando bien o lo que te están enseñando
es una basura o es algo que parece parte de verdad, pero luego está adulterado con parte de mentira. Entonces os decía que aparte de este texto de conoceréis la verdad, esta afirmación tan maravillosa, que además esa verdad no significa verdad simplemente como la conocemos racionalmente, sino significa verdad experimentada, verdad que tú has comprobado con tu propia vida. Eso es lo que significa esa palabra. Pues hay otro texto que a mí me gusta mucho que dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, no puede dar un árbol bueno un fruto malo, ni un árbol malo un fruto bueno. Y cuando hablamos de árboles no estamos hablando de personas, amigos, no es que haya personas buenas o malas. Esto ya lo he dicho muchas veces, somos todos una totalidad y todos tenemos partes buenas y malas en este mundo de la dualidad, que es algo limitado. Si subes por encima de la dualidad te das cuenta de que todos somos seres divinos, que tenemos que desarrollarnos y que todavía no nos conocemos y que todavía no somos conscientes de la verdad de quiénes somos. Y al no ser conscientes de la verdad de quiénes somos y de que somos uno con el universo y de que somos el poder operante, tenemos miedo y nos sentimos débiles y estas dos cosas nos hacen actuar como no queremos y hacer cosas incorrectas. Pero no hay nadie malo ni bueno, entonces cuando hablamos de árbol malo o árbol bueno, no estamos hablando de tú, malo, psicópata, que eres tú el que me estás haciendo esto, narcisista, no. Estamos hablando de las creencias que tenemos cada uno en la cabeza, en la mente, que son o buenas o malas. Entonces tu árbol, tus creencias, si son buenas te van a dar buen fruto y si son malas te van a dar mal fruto. Son buenas, te van a hacer sentir bien y vas a evolucionar y tu vida va a ir cada vez mejor y va a brillar más. No significa que no vas a tener pruebas, desafíos y cosas que aprender, pero tú vas a interpretar siempre todo de manera que te ayude a crecer y de una forma luminosa y no lo vas a interpretar de manera negativa. Y aquí está el kit del tema del positivismo y el negativismo, ya os lo explicaré. No tiene tanto que ver con lo que es o no es, sino como tú lo quieres ver. Pero para llegar a eso hay que darse cuenta de unas cosas previamente que vamos a hablar hoy. Entonces, está claro que hay creencias que dan un fruto malo. Ese es el árbol malo del que te tienes que dar cuenta y si tus creencias no te están sirviendo para que tu vida vaya bien, plantéate cuáles son. Y para eso sirve la consciencia, para empezar a observarte a ti mismo y decir, esto a mí me está funcionando. ¿Por qué me va todo mal? A lo mejor te va todo mal y estás culpando a todo el mundo, pero a la gente le da igual, ¿me entendéis, no? Cada uno está a lo suyo. Si a ti te va todo mal, plantéate que eres tú el que estás creyendo cosas que te hacen ir mal en la vida, que te hacen que tu vida vaya como no quieres. Pero no culpes a los demás tienen su propia vida. A veces culpamos a los demás, envidiamos a los demás por cómo viven su vida y echamos toda responsabilidad sobre el otro, cuando realmente la responsabilidad de tu vida la tienes tú, solamente tú y nada más que tú. Si eres un ser adulto, si ya has desarrollado tu córtex prefrontal, la única responsabilidad de tu vida eres tú. Y si no sabes lo que es el córtex prefrontal, te animo a que lo busques en Google e investigues. Y me diréis, pues ¿por qué no nos lo dices aquí? Bueno, porque también viene bien que empecemos a buscarnos la vida un poquito por nosotros mismos y que no nos lo den todo masticado como si fuéramos niños pequeños. Yo me acuerdo de pequeña que mi padre, yo me enfadaba muchas veces con mi padre porque le preguntaba, papá, ¿qué significa tal cosa? Y me decía mi padre, búscalo en el diccionario. Y eso me daba mucha rabia porque yo sabía que él sabía el significado y no me lo quería decir. Y me decía, búscalo en el diccionario o vete a la enciclopedia, que en aquella época, por cierto, no teníamos a Don Google para darnos la respuesta más deprisa, así que tenías que irte a la biblioteca o tenías que irte a la enciclopedia si la tenías, o a la biblioteca o lo que fuera, a buscar lo que significaba eso, a un diccionario. Y a mí me daba mucha rabia porque yo pensaba, si ya lo sabe, ¿por qué no me lo dice? Pues ahora lo entiendo. Ahora de mayor lo entiendo, y era porque él no quería que yo me volviera una persona dependiente de los demás, sino que aprendiese a buscarme la vida por mi cuenta, a investigar, a buscar las fuentes donde me va a venir la respuesta y no pretender que los demás me resuelvan todo el tiempo la vida y me lo den todo masticadito, como si yo fuera un bebé que me tienen que dar el potito para comer. Y con la cuchara, venga, toma otra cucharadita. Tenemos que aprender ya a buscarnos un poquito la vida y a saber discernir entre el bien y el mal. Lo dice también la Biblia, dice, las personas maduras son aquellas que han desarrollado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Y dirás, pero si no hay bien y mal, bueno,
No bien y mal en el sentido de personas buenas, malas, sino en el sentido de decir, estas creencias a mí me van bien o me van mal. Estas creencias me ayudan a crecer o no me ayudan. Y cuando uno desarrolla sus sentidos en el discernimiento de si estas cosas me ayudan o no me ayudan a ser la persona que quiero ser, es cuando empieza a madurar. Pero no cuando te lo dice otra persona. No, esto es lo que hacen mucho las religiones tradicionales, ¿verdad? Te dicen, esto es bueno, esto es malo, esto no lo puedes hacer, esto sí lo puedes hacer, esto es pecado, esto no sé qué. Te lo dicen ellos ya, no, tú no tienes que pensar, ¿para qué vas a pensar? Tú no pienses, tú obedece, eso es lo que ellos te dicen. Sin embargo, el despertar de conciencia al que estamos llamados todos los seres humanos es a darnos cuenta por nosotros mismos de qué es lo que a nosotros nos conviene, no que te lo diga otro, sino que tú seas consciente y aprendas y disciernas con tus sentidos, ejercites tus sentidos, o sea, tu capacidad de observar, de sentir, de experimentar, de notar, de aprender, tú disciernas con tus sentidos lo que está bien y lo que está mal para ti. Tú sé tu propio maestro, si te lo está diciendo clara la frase. Tú eres tu propio maestro cuando eres capaz de discernir tú mismo si eso a ti te conviene o no, si esa decisión es la que tienes que tomar o no. Y si la tomas, tómala con fe, porque te va a ir bien igualmente, porque al final, tómala con fe una vez que hagas un ejercicio de análisis, tú. Y no significa que esté mal pedir consejo. No está mal. A veces uno puede aprender de otros y que le aconsejen. Es fabuloso, está muy bien. Pero al final, la decisión la tienes que tomar tú, y no cargar a otro que te ha aconsejado con la culpa o la responsabilidad, porque la vida la vives tú, es tu propia vida. Me encantaba lo que decía Facundo Cabral, siempre lo digo. Es que en ese poema que tiene por ahí, o poema, o es, no sé, reflexión que tiene por ahí, no sabría cómo llamarlo, es que es un tesoro tras otro. Y te dice, tú solo eres responsable de una persona en esta vida, y eres tú. Claro, por supuesto, si luego tienes hijos y son menores, también son tu responsabilidad. Pero cuando ya dejan de ser menores, ya no son tu responsabilidad. Y volvemos al tema del córtex prefrontal. Cuando un ser tiene desarrollado el córtex prefrontal, ya es suficientemente consciente como para tomar sus propias decisiones y ser responsable de su propia vida. Va en esa dirección. Sin embargo, los niños no son responsables porque no tienen esa capacidad de ser conscientes como lo somos los adultos. No lo tienen desarrollado físicamente en su cerebro. Entonces, intentar que un niño comprenda lo que un adulto es absurdo. Yo me fijo en muchos padres que pretenden que el niño se ponga al nivel del adulto cuando es un niño. Hay que explicarles las cosas y que las puedan entender. Y no decirles, se hace así porque lo digo yo y punto. Eso no le está ayudando nada a tu hijo, porque al final, cuando sea mayor, en lugar de ser capaz de razonar por sí mismo, no va a ser capaz de razonar por sí mismo, no va a ser capaz de discernir con sus sentidos, no le estás ayudando a crecer ni a madurar cuando le dices, se hace así porque lo digo yo y punto. No le estás ayudando en nada, le estás convirtiendo en una persona sometida, obediente y vulnerable a todo tipo de gente dominante y autoritaria y tiránica en su vida. Cuando se hagan mayores, se van a ir con el primero que sea autoritario y les haga sentir que son importantes y que les hacen caso. Y van a obedecer a ciegas a cualquiera. Por eso hay tanto maltrato, por eso hay tantas personas que se van con parejas maltratadoras. ¿Por qué? Porque sus padres han sido maltratadores. Porque sus padres les han enseñado a hacer lo que yo digo y punto. Porque las religiones en los lugares donde han asistido, iglesias, etcétera, sectas, les han dicho, tú no pienses, tú obedece. Y claro, con esas ideas en la cabeza, con esa forma de ver el mundo, las personas no pueden madurar. No pueden discernir lo que les conviene y lo que no. Van a ir siempre a preguntar a los demás, ¿hago esto o no lo hago? Dime por favor qué hago. Eso es lo que hace un niño porque no tiene discernimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de enseñanzas nos convierten en personas que no saben discernir ni escoger lo que les conviene. Nos han hecho tan dependientes de la opinión ajena, de lo que digan otros, que nos sentimos como incapaces de tomar una decisión por nosotros mismos sin que alguien nos diga lo que tenemos que hacer o nos dé 80 consejos. Y nos cuesta un montón tomar decisiones. Y de alguna manera, inconscientemente, es cómodo que otro decida por ti, porque así tú, si va mal, no te responsabilizas a ti mismo, sino que responsabilizas al otro que te lo dijo. Entonces le culpas, entonces ya el otro es el malo y tú eres el pobre víctima. Por lo tanto,
ceder la responsabilidad a otros de nuestras vidas es convertirnos en cierto modo en víctimas, pero de manera inconsciente y autoengañándonos, porque en el fondo pues no somos víctimas. Somos víctimas cuando no somos conscientes, como los niños, pero si no, ya no lo somos. Ya lo que tenemos que hacer es espabilar y empezar a discernir entre lo que nos conviene y lo que no. Ejercitar nuestros sentidos en el discernimiento de lo que nos conviene y de lo que no. Y eso se hace así, ejercitando. No se hace leyendo libros, que también viene bien, aprendiendo de otros, que también viene bien, sino, sí, todo eso es muy importante porque hay que conocer, hay que adquirir sabiduría, pero también tienes que ponerlo en práctica. O sea, hay que hacer las dos cosas. Aprender, leer libros, crecer, estudiar, adquirir sabiduría, porque otros han caminado muchas veces el mismo camino que tú y ya han aprendido cosas que te pueden servir, pero a la vez ponerlo tú en práctica en tu vida y ejercitarlo para ver si te funciona o no, para ver si es para ti o no. Yo observo mucho lo que alrededor, ¿no? Observo mucho y me doy cuenta de esto, de que hay muchísimas personas buscando un gurú externo, alguien que te diga lo que tienes que hacer o que te ponga el caminito fácil y te diga ve por aquí, dime qué hago, dime qué no hago. Y amigos, os tengo que decir la verdad, es súper peligroso, porque al final pues surgen estos gurúes, porque los estamos como buscando. Si tú estás buscando que alguien te dé las respuestas de toda tu vida, en lugar de encontrarlas dentro de ti, te aseguro que al final ese alguien va a aparecer. Y a lo mejor no te va a dar las respuestas que te convienen, sino las que le convienen a esa persona. Y no digo que esa persona lo haga intentando engañar, no, simplemente está en ese estado de conciencia. Entonces, eso es lo que pasa, que enseguida nos tragamos todo lo que nos dice una persona porque ya parece muy sabia y no lo cuestionamos. Bueno, pues dicho esto, vamos a seguir. Entonces, estoy hablando de un tipo de error con el que uno se suele confundir cuando entra en este mundo de la conciencia, ¿no? Del despertar de conciencia. Y es que parece que todo esto que estamos descubriendo ahora es nuevo, para nosotros es nuevo, ¿verdad? Es algo liberador, es algo maravilloso, nos aparta un poco de lo tradicional que no nos daba nada de libertad y sin embargo muchas veces acabamos cayendo otra vez en la culpa y en el perfeccionismo y en los dogmas y en todo esto. ¿Por qué? Pues porque tenemos en el subconsciente sembrado todo lo que nos han enseñado la cultura de cómo tiene que ser lo espiritual o lo místico, y eso es lo que hay que erradicar, porque son creencias limitantes y definiciones incorrectas de lo que es lo espiritual y que no nos llevan a la libertad, ni al buen fruto, ni al amor, ni a la paz, ni a nada, sino que muchas veces te llevan a sentirte mal, sentirte culpable y todo esto. Entonces tienes que analizar que si en tu vida hay culpa y hay miedo al castigo y te estás intentando ser perfecto todo el tiempo y agradar a los demás para que te acepten e incluso que te acepte la divinidad o lo que sea, pues date cuenta que ahí hay algo que está fallando. Y de hecho, cuando no nos damos cuenta que acabamos de meternos en este estado de conciencia de la culpa y todo esto, no nos damos cuenta que estamos ahí y creemos que cuanto más positivos seamos, perfectos seamos, más rápido vamos a manifestar lo que queremos. Y no. Más bien pasa un poco al contrario, porque como estás sufriendo, como estás angustiado, como estás queriendo cambiarte súper rápido, como estás así, en un estado de ansiedad, de miedo, de culpa, pues ese estado lo único que produce es más de lo mismo, pero no puedes conseguir producir lo que realmente tú quieres, que es una vida fantástica, estupenda, maravillosa, desafiante, interesante, brillante. Entonces, estas doctrinas, como digo, parecen liberadoras, pero son como beber un vaso de agua fresca en medio del desierto, que estás muerto de sed y lo encuentras un vaso de agua fresca en el desierto, pero cuando te lo estás bebiendo te encuentras que hay piedras dentro del vaso y entonces lo tienes que escupir porque no puedes tragarte eso, ¿no? Esas piedras no te las puedes tragar, obviamente. Nadie puede tragarse las piedras, con lo cual nos encontramos cargados de piedras. Y esas piedras, las piedras significan las creencias limitantes, la literalidad, los dogmas y todo esto que nos lleva a la culpa. Y nos distorsionan la verdad de lo que es la vida del mago, la vida espiritual o la verdadera metafísica. Y no quiero dejar de decir lo que digo muchas veces en los vídeos, que yo hablo desde mi túnel de realidad, desde lo que yo entiendo que es cierto, desde mi verdad y desde lo que a mí me funciona.
pero que si a ti no te resuena, no tienes por qué escucharlo, no tienes por qué estar de acuerdo, no tienes por qué nada, ni creerme tampoco. Pruébalo si te interesa probarlo, y si no te interesa, pasa página y te puedes ir a otro canal, a otro vídeo o hacer lo que quieras, pero no tienes por qué estar de acuerdo conmigo. No pretendo tener yo la verdad absoluta ni imponerla a nadie. Tengo este canal, comparto lo que pienso por si le puede ayudar a alguien, y tenéis estos vídeos gratuitos, no tenéis que pagar nada. No pongo ni publicidad en medio de los vídeos para que podáis disfrutarlos completos. Por lo tanto, no estáis obligados a escucharlos, no hay que pagar, no hay que nada. Si te apetece, pues lo escuchas, y si no, pues puedes dedicarte a otra cosa. O sea, si no, pues no lo escuches. Entonces, volviendo al tema de las piedras, pues las piedras suelen simbolizar las creencias limitantes tan predicadas y enseñadas como verdades, como doctrina santa por las religiones fundamentalistas del mundo. Son el legalismo, son la tiranía de la literalidad. Y muchos que estáis en este canal, yo sé que ya identificáis y ya identificabais de antes muchas de ellas, muchas de estas creencias limitantes, porque esto lo hablamos mucho aquí, ¿verdad? Por ejemplo, os voy a decir algunas creencias limitantes, aunque ya hemos dicho algunas. Pero, por ejemplo, mentiras como que tienes que negar tu cuerpo para que tus deseos, oraciones o vacío espiritual sean resueltos. Si tú quieres llenarte y vivir en una llenura, pues tienes que negar tu cuerpo. Si quieres ser místico, tienes que negar tu cuerpo. Que si quieres poder espiritual, tienes que negar lo corporal, tienes que olvidarte de lo corporal, tienes que dejar tu vida sexual o dejar de disfrutar de otros placeres de la vida. Pues esto es una grandísima piedra, o sea, no una piedrecita, es la gran piedra. Que te digan que no puedes disfrutar de tu cuerpo y que tienes que negar tu cuerpo para poder tener conexión espiritual o para poder tener una vida en la que puedes practicar estas técnicas de la ley de la asunción, para poder ser un buen mago, etcétera, etcétera, para poder usar la energía. Y esto es una grandísima creencia falsa, limitante y encorsetante, que no solo no consigue lo que promete, porque encima no te da lo que promete, te dice tú niega tu cuerpo y verás cómo tal, no lo consigue, sino que te produce lo contrario. No solo no recibes nada especial, sino que tu propia autorrepresión te amarga la vida, y eso atrae más cosas amargas a tu vida, por la ley de la asunción. Porque mirad, una cosa es que tú no tengas ganas de hacer algo porque no te lo pide tu cuerpo, pues no lo hagas. Y otra cosa es que tengas ganas y te estés reprimiendo porque crees que si haces esa cosa, pues no vas a poder tener una vida espiritual o no vas a poder obtener la manifestación que deseas. Luego, por ejemplo, otra creencia es la de que eres culpable de algo, pero muchas veces no sabes ni de qué. Es como, ya he nacido culpable, punto, soy culpable solo por nacer. Es que hay gente que se siente tan culpable que te le preguntas por qué se siente culpable y ya no sabe ni qué decirte. Es como, no, me siento culpable por ser yo mismo, me siento culpable por vivir aquí, me siento culpable por haber nacido prácticamente. Algo que es absurdo y que no está alineado con las leyes del universo ni con la verdad universal. La culpa es una de las mentiras que te hace humillarte más. Humillarte en el mal sentido, no ser humilde, sino humillarte. En el sentido de quitarte la dignidad, ¿vale? La culpa quita la dignidad. Te hace creer que eres un ser miserable, indigno de nada bueno, merecedor del peor de los castigos. Y esto es una grandísima mentira que ha destrozado a millones de personas inocentes en toda la historia de la humanidad y que sigue haciéndolo, porque yo sigo escuchando mucho personas que viven en la culpa y por la que se han cometido, o sea, por esta idea de la culpa se han cometido verdaderas atrocidades en la historia humana. Imaginaos la Inquisición, pero no es la única, hay más. Y hoy en día no existe la Inquisición física, material, de momento, aquí en los países, porque en algunos países sabéis que sí, ¿verdad? Que hay apedreamientos, se ahorca a la gente, etcétera, porque creen que han pecado, que han hecho algo malo, o sea, barbaridades. Pero aunque a lo mejor en nuestros países no haya eso, sí que existe una especie de inquisición oculta mental y psicológica, una especie de castración de tu vida. Te castran y no te permiten ser feliz, libre y disfrutar de lo que tú tienes y de lo que eres, ni vivir el camino que tienes que vivir realmente. Te apartan de la verdadera, el camino que tienes, que es disfrutar de tu vida, es conocer tu cuerpo, es avanzar, es evolucionar, es experimentar. Y te quieren hacer negar lo que tienes.
Y yo siempre lo digo, si es cuestión de sentido común. Si el universo no hubiera querido que tuvieras cuerpo, ¿por qué te lo va a dar? Si quiere que vivamos como volando como los angelitos y olvidarnos de todo lo material y corporal, ¿por qué estamos en un mundo material? Es absurdo. No estás en un mundo material para negar lo material, que en realidad sabemos que no es material, ¿verdad? Es energía densa, pero bueno, no estamos aquí para negar la energía densa, ni negar el cuerpo. No, eso no tiene ningún sentido. Estamos aquí para que, aún viviendo en un mundo y en un cuerpo aparentemente material y denso, podamos disfrutar de él y a la vez desarrollar las cualidades, dones y capacidades místicas, metafísicas y espirituales. Porque aunque tú vivas en un cuerpo de carne, puedes desarrollar lo espiritual que también está en ti. Porque al final la carne es también espiritual. Todo es espiritual. La carne es energía densa y la energía es espiritual. La energía y el espíritu es lo mismo. Como decía el Kybalión, vivimos en un universo mental. ¿Qué quiere decir un universo mental? Quiere decir un universo energético, espiritual. La mente es energía. Todo es energía. Negar el cuerpo es negar un tipo de energía. ¿Por qué tienes que negar nada? Si te ha sido dado todo, ¿por qué tienes que negar nada? La negación y la represión lo único que hace es que nos avergoncemos de cosas que no tenemos por qué avergonzarnos, y ahí es donde se produce la perversión y la perturbación y la distorsión. Porque cuando a ti se te prohíbe algo por un lado, lo vas a hacer por otro lado y lo vas a hacer de la manera que no te proporciona a ti ni a los demás alegría. Porque lo vas a hacer con culpa, lo vas a hacer con oscuramente. Cuando si todo es natural, no tiene por qué haber nada malo en sí. Cuando las personas hacen las cosas de la manera canalizada, natural, sin herir a nadie, sin perturbar a otro, en plena libertad y conciencia de lo que haces tú y de lo que hace el otro que está contigo, y está también en plena conciencia de lo que hace, ¿por qué tiene que haber nada malo en sí? Porque realmente, si somos honestos, nadie quiere hacer nada que le produzca sufrimiento, eso está más que claro. Entonces, dos personas conscientes de lo que están haciendo tienen total libertad de hacer lo que les dé la gana. Y esto no le gusta nada a las religiones fundamentalistas, porque se quieren meter en la vida de todo el mundo y decirle cómo tiene que vivirla y amargarte la vida y no dejarte disfrutar ni evolucionar. Y es que para que podamos evolucionar el ser humano tenemos que experimentar. La gente que vive encerrada entre cuatro paredes de una secta o de una iglesia, no sé qué, sin relacionarse con nadie, sin hablar con nadie, son personas que al final están súper sesgadas en su cabeza, les falta vida, les falta conocimiento, porque no han experimentado, tienen teoría, y ni siquiera teoría del todo, porque la teoría está encima manipulada, sesgada y, oye, que solo puedes leer esto, oye, que solo puedes hablar de esto, oye, que solo puedes estar con gente así. Y te están limitando un mundo entero gigantesco. Y leer, fíjate, puedes conocer a gente de todo el planeta, pero es que encima puedes conocer las mentes y los pensamientos y las reflexiones de todos los que han escrito y lo han dejado ahí en todo el planeta durante la historia de la humanidad. Te están apartando de la riqueza y de la totalidad de las posibilidades y de la creatividad total de la vida y del universo y de Dios. Te están metiendo en una cajita pequeña de cartón. O peor, en una cajita de metal para que no puedas salir nunca. Así que no hay nada peor que la culpa. Cuando te meten culpa, te están metiendo en una jaula. Porque la culpa es un destrozapersonas. La culpa no es real, la culpa no existe. Y en el universo no hay culpa. Tú has nacido hermoso, maravilloso, y cuanto más creas lo maravilloso que eres, más tu vida va a confirmar que eres maravilloso. Tus acciones van a ser de persona que es maravillosa. Es así, es la ley de la asunción. Es la ley de la asunción. Cuanto más crees que eres maravilloso, más te comportas como un ser maravilloso. Cuanto más amado te sientes que eres, más te comportas como un ser amado. Y un ser amado nunca hace el mal a otro, porque se siente amado. ¿Y entonces qué hace con los demás? Amar. Si tú te amas a ti mismo, amarás a los demás. Pero si te odias a ti mismo, te juzgas, te rechazas, te culpas, ¿cómo crees que vas a ser con el resto? Igual que contigo. Y eso no te va a dar una vida alegre. Así que no tiene ningún sentido. Y tampoco funciona para nada, porque como veis, si es que solo hay que echarle un vistazo al mundo, cómo está. Y está así por la represión, por el puritanismo que se ha metido en la cultura de tantas y tantas naciones, de tantas sociedades. El puritanismo es una enfermedad.
La represión es una enfermedad que entra y te impide ser feliz y vivir la vida con consciencia. Te dice, no pienses, no seas consciente, no uses la mente, tú simplemente obedece. Pues ya está, ya eres un robot, ya no tienes libre albedrío. En cambio, cuando tú empiezas a aprender las leyes universales y a despertar espiritualmente, empiezas a poder utilizar tu libre albedrío, que no has usado nunca porque estabas viviendo de modo automático, haciendo todo lo que todo el mundo te decía que tenías que hacer. Y no digo que vas a tener un total libre albedrío, porque en este planeta tenemos un libre albedrío limitado. No es un libre albedrío absoluto, pero tienes un gran libre albedrío. Lo que pasa es que la gente, las personas que están dormidas y no están dándose cuenta de todo esto, ni siquiera pueden acceder a ese libre albedrío. Acceden al libre albedrío, pero de muy pequeño, de todo el que tú puedes llegar a tener. Puedes tener libre albedrío cuando eres consciente, pero si no eres consciente, no tienes libre albedrío. Tu vida está siendo manejada por los hilos de las creencias limitantes que tienes en tu mente y que crees, y que te han impuesto y que tú has decidido creer, aceptar e incorporar en tu estilo de vida, en tu cosmovisión del mundo. Entonces, hasta que no cambies tu cosmovisión del mundo, vas a seguir viviendo atado a esas creencias. Y entiendo que soy un poco machacona con esto, pero de verdad es que quiero que lo entienda la mayor parte de gente posible. Entonces, cuando uno vive con culpa, es algo tremendo porque es como una losa sobre ti. Es una gran piedra sobre los hombros de muchos. Encima, las religiones tradicionales, para poder quitarte la culpa, te enseñaban otra creencia falsa. O sea, es como, voy a quitar esto falso con otra cosa falsa. Es como arreglar una mentira con otra mentira. ¿Nunca habéis visto un mentiroso compulsivo que miente y como luego le pillan, pues miente otra vez para intentar que la primera mentira arreglarla? Pues esto es igual. La culpa es una gran piedra. Pues hay otra creencia falsa que te enseñan para quitarte la culpa, que es la de purgar tus pecados. Y aquí ya estamos en el meollo de la cuestión. Purgar tus pecados. ¿Y cómo los purgas? Bueno, hay muchas formas, ¿verdad? Hay gente que se hace daño a sí misma, hace penitencia, se da latigazos, barbaridades. Y otros lo hacen como aparentemente más light, que es intentando ser perfecto, intentando ser bueno. Porque si lo haces así te van a perdonar, pero no lo vuelvas a hacer, que si no vas a arder en el infierno. O vas a venir a vivir, te vas a reencarnar en algo, en una vida horrible para poder quemar todo eso malo que has hecho. Es tan absurdo. Es decir, que si quieres quitarte la piedra de la culpa que te han puesto así por defecto, nada más nacer, también te tienes que cargar con la piedra de la perfección. Yo no sé cuál es peor, No sé qué losa es peor, si la de la culpa o la de la perfección. Porque una te lleva a la otra y encima nunca resuelves ninguna. Siempre te estás sintiendo culpable y siempre estás queriendo ser perfecto. Y es como un bucle infinito, como un ratón corriendo en una rueda de estas. En una ruletilla de ratón, no sé. Me siento culpable, intento ser perfecto, entonces otra vez me siento culpable porque veo que no puedo ser perfecto, con lo cual me vuelvo a sentir culpable, vueltas, 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 y así vives. Esto es un estrés y un gasto de energía. ¿Vosotros creéis que el universo es tan tonto como para pretender, como para pedirnos algo así? Nos ha hecho de una manera y está negando nuestra propia naturaleza, te pide que niegues la naturaleza que tú mismo tienes. No tiene ningún sentido. Es que hay que reflexionar. O sea que solo siendo perfectito e impecable podrás ser libre del castigo eterno o libre de una vida chunga. ¡Qué horror! Y con esto no estoy diciendo que tengas que portarte mal a propósito o tratarte mal a ti mismo o a los demás. No, simplemente estoy diciendo que es imposible ser perfecto. Y que es una losa. Eso es lo que muchos llaman legalismo. Vivir en una ley, no en la gracia, en el estado de la ley. Y no de la gracia, por eso Jesús siempre hablaba de la gracia, el Maestro Jesús. Hablaba de la gracia, de vivir en la gracia, en la libertad, en el gozo, en la alegría. Estad siempre gozosos. Paz a vosotros. Claro, pero ¿qué paz puede tener una persona cargada de la culpa y de la obligación de ser perfecto? Y de agradar a todo el mundo. Y de obedecer a todo el mundo. Y de no ser tú mismo. Pues ninguna paz. Así que bueno, estoy describiendo esto porque necesitamos ser conscientes de las creencias que hay metidas en el subconsciente de la humanidad, de la sociedad. Para que nos demos cuenta de dónde venimos y todo lo que nos tenemos que quitar de encima como sociedad. Porque todas esas creencias están grabadas en la conciencia colectiva de la humanidad y vienen de las religiones fundamentalistas.
que están en todas partes, pero igual que hay en todas partes religiones fundamentalistas, también en todas partes puedes encontrar la verdad, el agua viva de verdad que te va a liberar y que te va a ayudar a ser feliz. También te puedes encontrar estas verdades universales esparcidas en todo el planeta. Simplemente tienes que aprender a saber discernir y quitar la paja. ¿Cómo es esto? Separar la paja del trigo. Eso es lo que significa separar la paja del trigo. No significa personas malas al infierno, personas buenas al cielo. No. Separar la paja del trigo es algo simbólico y significa que tú dentro de tu mente tienes que aprender a separar la paja del trigo. Las creencias limitantes de las creencias que sí te ayudan a expandirte en la vida. Y otra creencia falsa es la que os comentaba en el vídeo anterior, que es la de eres un ser pequeño y has de creer que no eres nadie y que eres un mero granito de arena, sin poder ni influencia alguna, que tú te tienes que creer poca cosa porque es lo que tienes que hacer, ser humilde, si tú no eres nada ni nadie. Y más te vale que seas una persona bien portadita, porque si se te ocurre rebelarte, tú serás castigado. Eso es lo que te enseñan. Así que procura mantenerte de perfil bajo, no te vaya a caer el rayo del Señor y te deje frito. Sé obediente y servil con tus superiores, porque, por supuesto, tú nunca formarás parte de ese maravilloso club de superiores. Tú has venido aquí a obedecer. ¿Y ellos quiénes son? Pues son los que crean estas falsas doctrinas y os ponen piedras o losas para manteneros callados, obedientes, pobres y productivos. Date cuenta, lo voy a repetir, callados, obedientes, pobres y productivos. ¿Para quién? Para ellos, no para vosotros. Los que inventan estas falsas interpretaciones pseudoespirituales, religiosas fundamentalistas, lo hacen para anular a las personas y ellos mantener el poder. Y una de estas es la creencia de que la riqueza es pecado y mentiras similares. Por eso el Maestro Jesús les dijo que eran hipócritas que ponían losas sobre las personas impidiendo que fueran libres. Y las losas son de piedra, porque ya Jesús les desenmascaró en su tiempo. Todas estas creencias falsas nos impiden evolucionar y desarrollar el ser divino que somos y que tenemos dentro nuestro, que está dentro. Nos impiden ser transformados en lo que realmente somos, el poder operante, el yo soy. Por eso tenemos que ser conscientes de estas creencias falsas para observar cómo han sido las que manejaban los hilos de nuestras vidas, llevándonos a un pozo cada vez más negro y oscuro de inconsciencia y de vidas de dolor, sufrimiento, escasez, represión, tristeza, negación, pobreza, absurdas, que al contrario de lo que prometían, no solo no te ayudan a ser más espiritual y a obtener peticiones o deseos, no, o el favor divino, sino que más bien todo lo contrario. Cada vez eres más pobre, más esclavo, más miserable y cada vez te sientes peor, porque esto te pone en un estado de consciencia tan negativo que solo manifiestas más y más de lo mismo. O sea que, para decirlo en pocas palabras, estas enseñanzas falsas lo que logran es lo contrario de lo que prometen. No es que no lograran todo lo que prometían, sino que son justo lo contrario de lo que hay que hacer para tener el favor divino. Y cuando hablo del favor divino, lo digo porque es que el favor divino lo tienes dentro, eres tú. Tú te autodas el favor. La divinidad, el universo, el todo, el Tao, como tú lo quieras llamar, Dios no espera de ti que seas pobre o que niegues tu cuerpo, que no disfrutes de la vida, que te autohumilles y maltrates como si fueras un ser indigno, que te mantengas sintiéndote una nada o un ser inferior y que te creas culpable a todas horas. Ni nunca. Tampoco espera que seas perfecto, porque sabe que es imposible. Si te ha creado Él, sabe que es imposible que seas perfecto. Lo sabe. Conoce perfectamente tu naturaleza, conoce perfectamente tus neuronas, conoce perfectamente tu sistema nervioso central, conoce perfectamente todo lo que te pasa y todo lo que eres capaz de hacer y lo que no. ¿Cómo te va a pedir algo que no eres capaz de hacer? Es como lo que decíamos antes. Tú no le puedes pedir a un niño que haga algo, que comprenda algo sin cortes prefrontal. Tampoco le puedes pedir a un humano que tenga la capacidad de hacer algo que no puede hacer porque tiene un cuerpo, vive en un cuerpo limitado, que tiene necesidades y que tiene que suplirlas. O sea, estamos diciendo tonterías todo el tiempo, habiendo creado un Dios tirano que parece que te dice que tienes que hacer cosas que son absurdas.
Es como pedirle a un ciego que vea cuando no puede ver. Entonces, el universo no te pide eso. Eso te lo piden las creencias limitantes que quieren impedir tu crecimiento y tu evolución. Pero bueno, eso también es parte del juego en el que estamos aquí jugando. Porque claro, si no tenemos desafíos, no evolucionamos. Entonces, para evolucionar tenemos que darnos cuenta primero de lo que no queremos y de lo que no somos. Para darte cuenta de lo que eres, tienes primero que ver lo que no eres. Y ves lo que no eres cuando te vienen todas estas creencias limitantes. Y entonces te das cuenta, esto no puede ser lo que yo soy, porque no me funciona. Entonces, si tú no puedes ver lo que no eres, no puedes ver lo que eres. Si tú no puedes ver lo que no te funciona, nunca vas a saber lo que te funciona. Ese es el tema aquí en esta tierra. Entonces, no te puede pedir que seas perfecto, porque sería un maltratador psicópata. Un maltratador psicópata que quiere que sufras todo tipo de negaciones y penalidades. Eso no es Dios, ni el universo, ni la vida. La vida te ama y quiere que seas feliz y que te desarrolles. Lo que pasa es que para ser feliz tenemos que aprender a apreciar la felicidad. Muchas veces no sabemos apreciar la felicidad. Uno no aprecia la felicidad cuando la tiene, porque no sabe lo que es no tenerla. Entonces, ¿cuándo apreciamos la felicidad? Cuando hemos visto lo que no es la felicidad. Vuelvo a lo que he dicho antes. El universo quiere tu felicidad, tu gozo, tu libertad, tu evolución, tu amor, tu amistad y darte su abundancia y amor y vida. Y quiere que te desarrolles con todo tu poder. ¿Por qué? Porque tú eres el universo, tú eres la divinidad y tú eres parte de Dios. Dios no se quiere herir a sí mismo, ni amargar a sí mismo, ni encorsetar. Quiere que evoluciones y que yo evolucione y que todos evolucionemos. Pero aparte de estas creencias limitantes que he estado diciendo aquí, hay una creencia más actual todavía que se enseña como algo espiritual y novedoso, que es la que os decía antes. Y se enseña en estos círculos de la consciencia y es tan destructiva y tan tiránica y tan limitante como las anteriores que acabo de describir. Y es, como os decía al principio, la tiranía del pensamiento positivo, como lo oís. Y diréis, pero si esto es lo que enseña la ley de la atracción y de la asunción, Paloma, te has vuelto loca. Pero no me he vuelto loca. Ya como os dije antes, lo hablé esto en un vídeo anterior, pero siento la necesidad de volverlo a explicar porque veo que mucha gente vuelve a estar metida en esta confusión, sufriendo, y que luego se preguntan por qué no manifiestan lo que quieren. Entonces es lo que os decía antes, como nos han enseñado las religiones tradicionales a sentirnos culpables por todo y a querer ser perfectos y a negarnos y a no sé qué. ¿Qué pasa? Que esto del pensamiento positivo al final es lo mismo pero disfrazado con un disfraz como más actual. Así que amigos, este ha sido el episodio 1 o la introducción de esta masterclass y nos vemos en el episodio 2 donde vamos a hablar clarito de esta tiranía del pensamiento positivo, aunque podría llamarlo pseudo pensamiento positivo, y por qué no te ayuda a manifestar para nada. Y también vamos a ver qué relación tiene con el título de esta masterclass, que es el misterioso poder que surge de tu debilidad. Cuando tú descubres tu debilidad, eres poderoso. Puedes hallar un gran poder cuando descubres tu debilidad. Así que nada, mis queridos compañeros de viaje, pronto el segundo episodio. Un abrazo, mis queridos magas y magos de la realidad. Si te ha gustado, dale un me gusta o compártelo con quien puedas pensar que le pueda ayudar. También puedes suscribirte al canal o dejarme un comentario en la caja de comentarios. Un abrazo y muchas gracias.